Es una consulta. En el comunicado que su partido emitiera durante la tarde, dicen expresamente que no están de acuerdo con la forma en cómo se ha dado este proceso. ¿A qué se refieren con que no están de acuerdo con la forma? Yo creo que es el momento que no fue el más indicado, puesto que nosotros estábamos viendo el tema de la vacancia y ha llevado a todas estas especulaciones y controversias, ¿no? Se hubiera dado en otro momento con mayor anticipación, conforme lo estábamos pidiendo hace tiempo, y no hubiera ocurrido todo esto. Claro, pero la forma tiene que ver en alguna medida con el hecho de que el indulto se haya conferido bajo el rótulo de una gracia humanitaria, o con eso sí está de acuerdo la bancada y usted personalmente. Mire, yo no voy a entrar en esas especulaciones ahora. Nos alegra muchísimo de que el presidente esté gozando de libertad. Congresista, pero no es una especulación, es un indulto que afecta básicamente a todos los peruanos que creemos en el sistema republicano. Yo sé que a muchos no les agrada y preferirían haberlo visto que muera en cárcel. Sin embargo, no dijeron nada cuando salían tantos terroristas, nadie reclamó, terroristas que han causado tanto daño al país y que han salido inclusive y cobrado indemnizaciones y, en fin, estas actitudes de algunos peruanos que no entienden o no agradecen la estabilidad, no solamente en la pacificación, sino en lo económico que se dio en el gobierno de los 90, yo respeto, porque ya ponerme a discutir eso en estos momentos no es lo más adecuado. Bien, congresista, muchas gracias por haber Muchas conversado con gracias también, nosotros. muy amable. Está ahora María Luisa Cuculiza con nosotros para poder darnos sus impresiones sobre lo que acaba de suceder. Congresista, ex congresista Cuculiza, ¿está en la línea? Sí, acá estoy. ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Qué impresiones le ha dejado el traslado de Alberto Fujimori a esta casa en la estancia? Bueno, en primer lugar, muy contenta porque si le han dado de alta quiere decir que su salud está mucho mejor y es uno de los motivos por el cual me alegro que el presidente esté libre. Entonces, ¿no sufría de una enfermedad terminal? No sé, esa ya es situación de los médicos. La situación de su boca creo que es bastante avanzada y el resto no estoy enterada. No, es que como me acaba de decir usted que ya está en una condición como para estar en su casa, pensé que tenía usted más información. Pero fuera de eso, dentro del fujimorismo, que entiende usted ya no integra la bancada, dentro del movimiento, ¿cómo ha recibido el grueso de los integrantes y de los fujimoristas esta noticia que parece no haber sido tan pacífica dentro del fujimorismo, ¿no? No, pero pues yo entiendo que todos los fujimoristas estén contentos de que el presidente ya esté libre, sencillamente, y más contentos estamos de pensar que ha ido a una casa donde sus 4 hijos están juntos. Eso es una alegría para el presidente que no tiene fin, porque lo que el presidente quiere es la unión de sus hijos, especialmente de Keiko y Kenji, ¿no? Entonces, al verlos juntos, seguro que el presidente está muy contento. ¿Usted cree que este traslado, esta libertad plena de Alberto Fujimori va a permitir limar las asperezas que se han hecho evidentes entre Kenji y Keiko? Yo estoy seguro, y es lo mejor que podrían hacer, porque antes que política está el bienestar y la tranquilidad de su padre. Bien, congresista, muchas gracias por conversar entonces con nosotros. Les contábamos que Alberto Fujimori ha sido trasladado a esta casa en la estancia. Y aprovechamos que está Gustavo Gorriti, tremendo invitado con nosotros, para poder conversar un poco sobre lo que acaba de suceder. Yo quería conversar contigo sobre todo lo que tiene que ver con la Bajato, que entiendo has liderado un trabajo importantísimo de investigación en ese sentido. Espero poderte invitar la semana que viene para hacerlo, pero te pido por favor que nos zambullamos en la coyuntura. Creo que la congresista Salgado planteaba una dicotomía complicada, ¿no? Porque nos decía que hay muchos peruanos que quieren ver a Fujimori morir preso y que nadie condena con el ímpetu, con el énfasis que corresponde a los terroristas. Y es una situación complicada, ¿no? Porque perfectamente se puede condenar a los terroristas con total convicción y, por otro lado, no estar de acuerdo con la forma o con el fondo o con la celeridad con la que se dio el indulto, ¿no?
Sí, es un argumento retóricamente falaz, que está destinado a utilizar el aborrecimiento que tiene un número muy significativo de peruanos a todo lo que sea el senderismo y poner la contraposición de lo de Fujimori. Lo uno no tiene que ver con lo otro. ¿Y le parece, Gustavo, que esta alta Express también de alguna manera indica que la condición de salud del expresidente no era tan grave como de alguna forma se intentó presentar? Bueno, no soy médico y menos abogado, pero lo que puedo constatar sobre la base de una simple observación es que suele haber una correlación muy interesante entre el indulto y la súbita mejora de salud. Es decir, casi podría pensarse de que los médicos debían estudiar el indulto como una nueva forma de terapia, una terapia instantánea. Pero digo, tú lo viste en el caso de Crucillat, ¿no es cierto?, que supuestamente salió cuasi agónico. Y terminó, claro, viviendo la vida cómoda después. Para la situación que aparentemente tenía el ingeniero Fujimori al momento de salir de Barbadillo a la Clínica Centenario, pues uno tiene que suponer o que los médicos de la Clínica Centenario son verdaderos haces de la profesión, o que la capacidad de mejora del ingeniero Fujimori ha sido también sumamente considerable, ¿no es cierto? El hecho concreto es de que parece que está bastante bien, no tan bien como estaba Crucillat, hay que decirlo, cuando lo vieron haciendo compras, me parece, en el Wong de Asia, y me parece que sí, pesitas. Pero del otro lado, parece que está bastante mejor, Y yo francamente diría de que aquí no creo. Puede ser de que Alejandro Aguinaga, que es el médico personal de Genio Fujimori, discrepe, pero aquí yo no creo de que el tema de la salud y problemas potencialmente terminales sea un problema mayor. Es obvio, de acuerdo con con los diversos diagnósticos que se han dado a conocer durante estos tiempos, de que él padece de varias de las enfermedades crónicas que son propias de la edad, sí, claro. de una edad avanzada, en fin. Todos los que ya somos veteranos sabemos que nos topamos con una cosa o con la otra en el camino. Pero no da la impresión de que su vida haya estado en peligro. Yo creo de que antes de que una cuestión médica, esta ha sido esencialmente una cuestión política que se ha resuelto dentro de un escenario muy complejo, muy sorpresivo, lleno de estratagemas por varios lados. Cubierto de incertidumbre, ¿no? Bueno, un montón de incertidumbre. Recuerda, esto se ha dado en el momento, la circunstancia que hizo posible el indulto express, como creo que lo has dicho, fue la ofensiva de Fuerza Popular junto con con aliados de ocasión para buscar la vacancia de Kuczynski. Y Kuczynski, en el interín, aparentemente desesperado por la situación, buscó eventualmente la negociación con Kenji y con el papá. A través de Kenji ya tenía establecida la relación con y eventualmente con la activa intervención del papá, hasta donde tengo entendido, y de acuerdo con fuentes muy buenas, se logró la votación sorpresa, que en vez de que Kenji tuviera, como ha sucedido en todos los casos anteriores, cuando lo han castigado repetidamente, ¿no es cierto?, que solamente tenía quizá uno o dos que hablaban por él, ahora sí, ahora fue 10. Fue 10. Denominado además Avengers. En un acto de realismo mágico. Te pido un segundo porque está al aire el congresista Marco Arana para darnos sus impresiones sobre lo que acaba de suceder. Congresista, buenas noches. Buenas noches, Jair. Bueno, se confirma aquí el pacto infame suscrito entre Pedro Pablo Kuczynski y el propio Alberto Fujimori, que dirigió los votos de la abstención desde la cárcel de Barbadillo telefónicamente, porque este era un preso que tenía una cárcel dorada, ¿no? Este era un preso que estaba enfermo, pero podía recibir decenas de visitas cada día,
y este era un curioso enfermo que, diciendo que estaba con una enfermedad muy grave, ordenaba sus alfiles dentro del Congreso para lograr el voto de abstención que evitó la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski, quien, no lo olvidemos, en 2011 hacía campaña para Keiko Fujimori, y no lo olvidemos, durante todos los meses que ha gobernado hasta hoy, ha acariciado la idea de dar el indulto, ¿no? Así que Ahora, congresista, deplorable, vergonzoso para el país, ¿no? Una consulta, congresista. ¿Qué ha ¿A usted le queda la percepción de que este indulto ha sido un trueque con el que se logró evitar la moción de vacancia? No es solo una percepción, ¿no? Que una percepción podría ser algo subjetivo, particular. Están las declaraciones de los propios congresistas, y este es un tema que además una investigación acuciosa lo debería mostrar. Está el hecho de que el indulto estaba corriendo con todos los documentos, con la formación de una cuestionable y controvertida junta médica durante el proceso de vacancia. Y está clarísimo, como se pudo conocer los documentos el mismo día 21 de diciembre que se veía el tema de la vacancia, que ya tenían el indulto preparado, ¿no? Entonces, no es una percepción, es un hecho real. Este no es un indulto humanitario, este es un indulto negociado, fruto de un pacto oscuro, turbio, bajo la mesa, para salvarse políticamente de una situación en la que, lo sabemos bien, Pedro Pablo Kuczynski, el presidente de la República, le ha mentido al país sobre los conflictos de intereses, sobre los delitos que él ha cometido. Congresista, y aprovecho sobre ese tema para hacerle una pregunta. ¿Se arrepiente usted de haber presentado la moción a través de la que la vacancia casi se concreta? No, por el contrario, creo que quienes deberían arrepentirse es quienes no vacaron a Pedro Pablo Kuczynski, permitiéndole que tenga facultades presidenciales para consumar este acto infame, írrito, vergonzoso, contrario al ordenamiento legal nacional e internacional, y dejar al Perú parado frente a la comunidad internacional como aquel país que abre las puertas a la impunidad a ex dictadores, como aquel país que indulta a uno de los considerados 10 presidentes más corruptos a nivel internacional. Debimos vacarlo y debimos tener una situación que permitiera que el primer vicepresidente asumiera la responsabilidad de conducir el gobierno y evitar esta situación en la que Pedro Pablo Kuczynski venía concediendo de manera muchas veces incluso humillante favores al fujimorismo, cuando les permitió el cargo en el Banco Central de Reserva, cuando le ha permitido, y además no ha tenido una opinión firme el presidente de la República en relación al intento del fujimorismo de defenestrar al fiscal de la Nación, de defenestrar a miembros del Tribunal Constitucional. Así que ahora lo que queda, creo que son 3 caminos. El camino legal, tanto en el ámbito nacional e internacional, ante el Tribunal Constitucional en el ámbito nacional, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque se ha violado la normatividad internacional en materia de derechos humanos. Queda el camino de la sociedad civil en el marco previsto por la Constitución y la ley, de manera pacífica y organizada, de reclamar y pedir la renuncia del presidente Pedro Pablo Kuczynski. ¿Usted podría presentar una nueva moción de vacancia? Tenemos la posibilidad de que pueda haber una nueva moción de vacancia, pero se necesitan 23 firmas. El Frente Amplio tiene solamente 10 firmas y habrá que solicitar, consultar con las otras bancadas para pedir la vacancia o exigir en las calles de manera democrática la renuncia del presidente Pedro Pablo Kuczynski, que ha traicionado a sus electores, ha traicionado sus promesas electorales a las víctimas de las familias que sufrieron la violencia de lo peor del fujimontesinismo, y ha abierto las puertas a la impunidad de tal manera que no nos extrañe aquellos que están con el rollo, el discurso y la monserga de que esto es para la reconciliación, porque no nos extrañe
que el próximo que pedirá salir será Montesinos, Abimael Guzmán y cuanto criminal haya. Para ir terminando, congresista, ¿usted qué cree que debería pasar en el futuro cercano con Alberto Fujimori si es que dispara alguno de los mecanismos de los que nos ha hablado? ¿Cree usted que va a volver a la prisión? Bueno, lo ideal sería que el Estado respete los cauces que se abren de reclamos ante el Tribunal Constitucional y ante los organismos internacionales, y que pueda efectivamente anularse el indulto y las gracias presidenciales, porque no nos olvidemos que Alberto Fujimori tiene pendientes los juicios por las matanzas de Pativilca y tiene juicios pendientes todavía en el marco de los acuerdos de extradición con Chile. Entonces, yo creo que hay que albergar la esperanza de que se va a restablecer la ley, de que va a haber en el país una situación de respeto irrestricto de la ley, en este caso de la normatividad de derechos humanos, y que pueda encontrarse un camino para una solución política en el país, porque con esto Pedro Pablo Kuczynski lo que ha abierto es las puertas de la impunidad y de una confrontación. No hay ni siquiera un gabinete armado todavía. Conciliación. Bien, congresista, muchas gracias por habernos acompañado y por haber brindado sus declaraciones. Tenemos ahora en línea al señor Alejandro Aguinaga, médico de cabecera de Alberto Fujimori. Doctor Aguinaga, buenas noches. Buenas noches, Mijael, qué gusto saludarlo. Y hago extensivo el saludo a Gustavo Gorriti. Claro que está un poco cargado de incredulidad todavía, pero sí, es parte de la democracia y de las libertades, ¿no? Y es parte del trabajo de los periodistas también tener un poquito de incredulidad. Doctor, aprovecho para preguntarle, y creo que aquí hablo a nombre de varios otros colegas, ¿qué pasó con la salud del presidente Fujimori? ¿Ha tenido una recuperación expedita o la condición previa no era tan grave? Cuéntenos un poco desde la perspectiva médica cuál es el estado de la cuestión del presidente Fujimori. No, Alberto Fujimori hoy día sale de alta luego de estar 12 días hospitalizado. Él ha tenido un duro trance de salud. Él tiene el problema más serio que adolece en estos momentos es el problema cardíaco y manifestado por la fibrilación auricular, que ha sido muy difícil de controlar por todos los riesgos que ello conlleva, no solamente porque el corazón puede entrar en un ritmo de galope y luego se fatiga y se para, o sino también poder disparar émbolos que van al cerebro, y él está, dentro de los tratamientos que tiene, está anticoagulado. Ello trajo una complicación en esta hospitalización, que fue el problema gástrico con el sangrado que hizo, pero ha ido superándolo y ahora los médicos convinieron que era el momento de que pudiera salir. Desde el punto de vista médico está convaleciente. Desde el punto de vista humano, sí le señalo que todos participamos de la alegría de millones de peruanos de ver los primeros minutos de un Alberto Fujimori libre al cabo de 12 años de haber purgado prisión. Doctor, pero digamos, los plazos en los que se ha dado todo este proceso, desde el internamiento del ex presidente Fujimori hasta su dada de alta y su traslado a esta casa en la estancia, han sido, creo, tierra fértil para especulaciones, y son muchos los congresistas que incluso ya se han manifestado diciendo que aquí lo que ha habido no ha sido un indulto motivado por la condición de salud del presidente, sino más bien un indulto que respondía ya a cuestiones políticas. ¿Usted con respecto a eso qué tiene que decir? Mijael, eres un periodista joven, pero tu acuciosidad no debe dejar escapar que el tema Fujimori despierta pasiones. ¿No es así? Basta que se hable de Alberto Fujimori para que haya posiciones encontradas. Y eso, en este episodio como en los anteriores, no escapa a lo que es una realidad que vivimos como país. Ahora del indulto se habla que fue rápido, que ha habido un personaje, hay un médico que es su médico de cabecera, en fin, siempre se ha buscado alguna manera de poder desacreditar un indulto humanitario. El presidente Kuczynski, el indulto lo viene anunciando prácticamente durante todo su periodo gubernamental, pero para nosotros el punto de quiebre donde vimos que sí había una decisión es cuando hace el anuncio
en Argentina el 3 de diciembre. ¿Y usted Ahí cree, vimos doctor que Aguinaga, perdóneme que lo interrumpa, que Sí. la forma en cómo se ha dado el indulto, que puede ser percibida por alguna cantidad de personas como un trueque, afecta a la institución del indulto y finalmente al propio fujimorismo? No afecta, por el contrario, porque el indulto está claramente sustentado en lo que es un indulto humanitario. Y no O sea, es el primer ¿usted cree que no presidente tiene nada que ver que los votos de habla Kenji del indulto. con el indulto? Eso es una coincidencia, pero acuérdate que desde Alan García, después el presidente Humala 2 veces, ¿no es así?, tocó el tema del indulto. Uno cuando se abrió la puerta y se presentó, se hizo el pedido, y después en la última semana de gobierno cuando envió un emisario para que se haga la solicitud de indulto. Entonces ha sido un tema que siempre ha estado encima de la mesa y que ahora, como reitero, Mijael, el 3 de diciembre, en esta exposición que hace en Argentina, el presidente Kuczynski ya fija claramente una posición hacia otorgar el indulto. Bien, doctor, muchísimas gracias por sus comentarios. Le agradecemos mucho por haber participado con su llamada. ¿Cómo ves, Gustavo, lo que acaba de decir el doctor Aguinaga? Esto mientras vemos, perdóname antes de escucharte, que se abre la puerta, lo vemos ahí en la pantalla, en el lado izquierdo de sus pantallas, hay movimiento en la casa, una camioneta acaba de salir de esta casa en La Estancia. Hace un momento Valery Vázquez de Velasco nos contaba que es una casa que están alquilando por 18.000 soles. Se especuló inicialmente que iba a ir a la casa de uno de los hijos, ha terminado yendo a esta casa alquilada. Pero escuchábamos pues al doctor Aguinaga, que dice que ha sido una coincidencia y además ha dicho que ha sido usted incrédulo a la hora de creer que estos plazos responden a, de alguna forma, a un toma y daca, ¿no? Bueno, lo que Alejandro Aguinaga diga como médico, que lo discutan obviamente los médicos. Hay algunos factores de diagnóstico y de cercanía con el paciente que obviamente no tengo yo. De tal manera que no me voy a poner a adivinar, no me voy a poner en plan de clarividencia médica. El hecho político es otra cosa, es una cosa diferente. Y sobre eso, algunas cosas que quisiera decir a lo largo del diálogo que has tenido con varios. Primero, sobre la cuestión del pedido de vacancia a Kuczynski. Lo que ha dicho Marco Arana, de que esto demuestra la corrección de su posición, no tiene ningún sentido. Realmente no tiene el menor sentido. Él estaba pidiendo, el Frente Amplio estaba pidiendo la vacancia de Kuczynski. ¿Y con quién lo estaba pidiendo? ¿Con el ¿Aliado con quién? Precisamente con Fuerza Popular. Él estuvo actuando ahí como tropa auxiliar de Fuerza Popular, cuyo objetivo era vacar a Kuczynski. Y entonces, si se trataba de vacarlo por incapacidad moral, por los obvios problemas que tiene con relación al caso Lavallato, y tiene obvios problemas potencialmente muy serios, pero ciertamente no es el único, para nada, pues están todos ahí. Entonces, ¿iba a ser vacarlo para quién? Ni Vizcarra ni Arauz iban a durar mucho. Esto iba a terminar con el presidente Galarreta. Y además, ¿Okay? el propio Entonces, la Kuczynski cosa, había dicho ya que se iba y la con él, cosa ¿no? no era precisamente, era Pato o Galarreta, ¿no es cierto? Y ahí lo tenías de un lado a Kuczynski, de tal manera de que de ninguna forma iba a haber una mejoría en la situación de la gobernabilidad democrática. El Frente Amplio no iba a haber hecho otra cosa sino ser un factor catalizador de esto. Sus 10 votos de paso eran más o menos aquellos que Kenji Fujimori sacó por otro lado, como rebelde dentro del fujimorismo. A quien menos le interesaba de que no se produjera la vacancia era precisamente al Grupo Fuerza Popular. Y ellos han tenido algo que es cercano a una escisión por esto. Ahí lo has visto, luego a Kenji Fujimori, cuya cultura está obviamente muy nutrida por animes y por mangas y todo esto, y también por Tarantino, disfrazado de Kill Bill, ¿no es cierto?, refiriéndose a Ana Vega, y ha habido un comunicado posterior. Y ha habido otro comunicado posterior. Gustavo, un segundo. Ahí hay una cuestión cercana a la decisión y es un conflicto obvio, pero donde no ganaba nada la democracia peruana. Eso debe estar absolutamente claro. Ahora, que Kuczynski después
Kuczynski, una vez que terminó con eso, y no hay que olvidar, ¿quién defendió a Kuczynski? Fue precisamente una persona con una trayectoria democrática ilustre, Alberto Borea. Otras personas que estuvieron cerca de Kuczynski también lo hicieron por defender la democracia. Que él después, como lo ha puesto Vargas Llosa con toda claridad, haya traicionado como traicionó, haya engañado como engañó, y haya terminado llevando a cabo este pacto, que no ha sido otra cosa, para poder salvar él su pellejo presidencial. Entonces, eso en modo alguno justifica lo que se hizo anteriormente. No justifica. Desgraciadamente, la que ha perdido en todo este proceso, la que ha perdido desde el punto de vista de las instituciones de gobierno, ha sido la democracia, sin duda alguna. Ha ganado en las calles, porque esto ha significado un nuevo sentimiento, una nueva movilización, todo un nuevo grupo de jóvenes que ha salido a la calle a manifestarse, a hacerse sentir. Entonces, yo creo de que se ha despertado una nueva conciencia de justificada repulsa a quienes han traficado con la buena fe, con las convicciones democráticas de la gente, y han llevado a cabo este juego por debajo de la mesa que haya terminado en esto. Ahora, dentro de todo ello, también hay que tener presente, no ha sido un triunfo, por lo menos a estas alturas, no ha sido para nada un triunfo del fujimorismo unificado. ¿Del fujimorismo queiquista, es una guerra, hasta este momento, es básicamente el comienzo de una suerte de guerra civil entre los dos K, ¿no es cierto? Kenji y Keiko, en donde el que parecía, el que estaba totalmente marginado, el paria, que ha resultado de que podía tener pues a 10 de los parias del fujimorismo apoyándolo, y posiblemente algunos más, y teniendo el apoyo del padre, que creo que eso ha estado muy claro. Ahora, eso va a significar de que haya esta división entre los Fujimori, que es una cosa que parece no les viene muy difícil, dividirse y pelearse entre ellos. De que haya esta división, ¿significa de que esto va a favorecer a la democracia en el Perú? Yo lo dudo. Uno en el Perú debe estar acostumbrado a ver sorpresas todo el tiempo. Debes estar acostumbrado a considerar de que la sorpresa es la rutina en este país. Pero, de todos modos, albergo serias dudas de que esta pelea, estos supuestos reencuentros familiares, vayan a significar ni un arreglo dentro del fujimorismo, ni tampoco ningún beneficio democrático para el país. Por lo pronto, el presidente se ha alienado por completo a los sectores democráticos. ¿Y cree por lo menos, que es el argumento con quienes han defendido la forma y la velocidad del indulto, justifican el asunto de fondo, se va a ganar en gobernabilidad? Porque esta decisión dentro de Fuerza Popular que describe usted, de alguna manera también genera una facción que no va a ser cómplice del gobierno en lo que queda. Por lo menos hay una cosa clara. El tipo el aplastamiento que el mototaxi tenía con el manejo de sus 70, 71, 72 congresistas, eso es probable de que ya no se pueda dar en el futuro de la misma manera. Entonces va a haber de repente hasta una pérdida de la mayoría que ellos tenían, de repente va a haber una suerte de recomposición en ese sentido, y si es que se da una escisión dentro de los fujimoristas, de los queiquistas y los kenyistas, albertistas, en fin, entonces seguramente las otras fuerzas, en la búsqueda de coaliciones que le den mayor fuerza de maniobra, mayor capacidad de apalancar, apuntalar sus posiciones, van a empezar también a reencuadrarse dentro de eso. No veo de que nada de eso, que son básicamente arreglos de protocoaliciones, que de repente terminan siendo ya coaliciones formadas, yo no creo que nada de eso vaya a ser particularmente favorable a la democracia en el Perú. La democracia está sustentada sobre algunas cosas que son básicas, aparte de las cosas que conocemos, representación, proporcionalidad, etcétera, que es el valor de la palabra, el valor de la buena fe. Entonces, el presidente de la República, en este momento, tiene una palabra que vale tanto como un billete de 13 soles. Y su autoridad, que digamos, la autoridad que tenía desde el punto de vista de la representación que tiene, estaba debilitada. Ahora es una autoridad que moralmente vale muy poco.
Sin embargo, él va a tener que ver cómo se arrastra, cómo llega, cómo camina, cómo cojea hasta el 2021 y va a haber que ver si es que existe un grado de gobernabilidad posible. La clarividencia es una de las cosas a las que debe negarse todo periodista. ¿Ok? Ya es suficiente problema ver el presente, analizar a veces el pasado, como para ponerse a adivinar el futuro. Eso se lo debo a los astrólogos. Pero yo le veo ciertamente problemas de manejo, le veo problemas de resistencia, le veo problemas del equivalente del estado físico, intelectual, básico, el manejo de la capacidad de gobierno. Y de reflejo como político, para, ¿no? Bueno, eso no tiene ninguno. Eso realmente no tiene ninguno. Desperdició todas las ocasiones, cuando llegó a ser presidente, cuando realmente hubo un respaldo mayoritario de la opinión pública. Pudo haberse plantado ante el mototaxi cuando le censuraron sobre todo a Saavedra. Que fue un ministro que además tenía, de alguna manera, había logrado un respaldo importante de buena parte del país. Porque era un ministro muy eficiente. ¿Estás de acuerdo en que ese hubiera sido el momento para dar la batalla? Ese fue el mejor momento para él. No fue el último, pero fue sin duda el mejor momento. Tenía un respaldo mayoritario de la población, estaba defendiendo a un ministro que era considerado por unos y por otros como uno de los mejores ministros de educación que había pasado por ese portafolio. Estaba en condiciones de plantearlo como una cuestión de confianza. Los argumentos que se estaban dando eran argumentos que no tenían ninguna sustancia. En consecuencia, hubiera podido hacer de eso una cuestión de confianza y si llevaba las cosas a fondo, entonces hubiera logrado, luego de las nuevas elecciones al Congreso, seguramente una representación muchísimo más holgada y no la situación desproporcional que se había dado hasta ese momento. Y la dejó pasar y escogió el camino de la sumisión. En determinado momento, la política nacional pareció, entre Ejecutivo y Legislativo, la relación entre un sumiso y una dominatrix. De manera tal en la que bastaba de que estos miraran feo para que inmediatamente hubiera alguien en el Ejecutivo que se apresurara a actuar de acuerdo con lo que ellos pensaban o decían. Le fueron censurando otras personas, igualito aguantó absolutamente todo. Se transformó, eso lo dije en determinado momento, en el Neville Chamberlain de la Plaza de Armas. Entonces, en esas condiciones, cuando finalmente, ya cansados de cachetearlo, deciden, una vez de que descubren esta cosa nueva de lo de Westfield y First Capital, promover la vacancia, entonces es el único momento en que, abandonado por sus ministros, por la mayor parte que lo desertaron, sí, con la excepción, me parece, de un par que ya renunció, del Solari Nieto, él por un momento decide, mientras se piensa en Shakespeare y en el Rey Lear y en todo esto, decide jugar la carta democrática. Y entonces, en determinado momento, asesorado por gente de mucho valor, decide primero invocar la carta democrática. Ahí no lo ayuda su canciller, pero entonces él finalmente se comunica directamente con Almagro. Finalmente decide escoger un abogado caracterizado por su trayectoria brillante y probada de defensa de la democracia y lo lleva al Congreso. El día anterior pronuncia un discurso que representa también una defensa de los valores democráticos. Llega, sucede lo que sucede dentro del Congreso, él se mantiene como presidente y al día siguiente, luego de prometer a Rosa María Palacios, a Pedro Cateriano y finalmente a mí, en conversaciones por teléfono, que no se le iba a ocurrir hacer el indulto, un día y medio después lo saca y lo suelta. Te pido un segundo, Gustavo, sí. Nos vamos a lanzar en vivo desde La Molina para ver qué está sucediendo y regresamos para que me cuentes esto que me parece fundamental y además quiero hacerte una pregunta sobre lo de Chamberlain justamente. Pero vamos en vivo, estamos desde la puerta de la casa en donde Alberto Fujimori está ya instalado. Adelante. Fernando Llanos. Gracias, buenas noches. Y esta es, sí, Mijael, ¿qué tal? Buenas noches. Y esta es la calle Pontevedra, 253, aquí en la estancia en La Molina. Es el punto que, tras un viaje de más o menos 40 minutos entre Pueblo Libre y La Molina, trajo a Alberto Fujimori a lo que será su primera noche en libertad total. Y es la reunión de los 5 que se sostiene durante más de una hora, y decimos los 5 porque está, además de Alberto Fujimori, sus 4 hijos, Keiko, Kenji, Hiro
Isashi. Llegaron aquí aproximadamente 10:20 de la noche con un importante contingente policial en custodia. Se había anticipado que iba a un sitio que intentaría ser lo más aislado posible. Y claro, esta es una zona exclusiva en La Molina, hay una tranquera ubicada a unos 200 metros de allí que los medios de comunicación hemos conseguido superar para tener esta imagen de este inmueble, de esta vivienda que en algunas páginas dedicadas a inmuebles y al alquiler y venta de propiedades se ofrecía por un precio de 16.000 soles mensuales en el alquiler. Así como lo oye, es el precio de alquiler de esta vivienda ubicada en esta calle Pontevedra 253, en la que Alberto Fujimori pasará su primera noche. Ha habido movimiento, ha sido retirado el vehículo en el que viajó desde Pueblo Libre hasta aquí Alberto Fujimori, pero dentro todavía hay algunos automóviles, algunas camionetas en las que se han movilizado los hijos del indultado expresidente Fujimori. Este es el escenario que tenemos en este punto de la noche, una zona apacible, una zona tranquila que ha visto rota su tranquilidad, su comodidad con la llegada de un nuevo inquilino. Los vecinos, los propietarios de los inmuebles ubicados en esta zona de la estancia, la verdad que se sorprendieron con todo el movimiento que hubo, con el desplazamiento de vehículos, con la llegada de prensa, obviamente también con la presencia de la Policía Nacional del Perú y también de Seguridad del Estado, que están ahí a un costado y que han sido los que han custodiado todo este trayecto entre Pueblo Libre y La Molina. Hubo sorpresa, hubo algo de conmoción tras la llegada de Fujimori a este sector de la capital, de la Lima Este, pero después de ello, y ya conociendo quién es el nuevo vecino, todo ha vuelto a una aparente tranquilidad. También hay que tomar en cuenta la hora de la noche en la que nos encontramos. Estamos casi al filo de la medianoche, con lo cual ya mucha gente está descansando, pero dentro del inmueble, bastante amplio, bastante grande, con piscina, hay movimiento todavía importante porque están, insistimos, los hijos de Alberto Fujimori. En este telar, tras este telar, Mijael, se puede divisar siluetas, movimiento de personas que nos... me parece que es parte de los elementos asistenciales, de apoyo en la salud de Fujimori, que han sido retirados de uno de los vehículos y trasladados a las habitaciones en las que se va a ubicar Alberto Fujimori, al menos esta noche, en este inmueble de la calle Pontevedra 253. Es el escenario que tenemos en la noche. No ha habido ninguna manifestación, ningún testimonio, más allá de los que hemos tenido a través de redes sociales, pero palabra viva de Keiko Fujimori o de Kenji Fujimori, los dos grandes protagonistas en cuanto a los hijos de Alberto Fujimori, no se ha tenido ninguna palabra de ellos. Bien. Así que nosotros vamos a estar aquí a la expectativa, vamos a estar al pendiente de novedades acerca de lo que constituye, después de 10 años y casi 4 meses en el presidio de Barbadillo y en la clínica Centenario en los últimos 12 días, el regreso a la libertad de Alberto Fujimori. Mijael. Bien, Fernando, muchas gracias. Te pedimos que estés al tanto para poder enlazarnos nuevamente contigo más adelante y poder refrescar el estado y la situación desde ahí. Muchas gracias. Vamos a hacer un corte y regresamos para seguir conversando con Gustavo Gorriti. Todos los días ahorramos con los preciazos de Totus. Helado regular Totus por 1 litro a 6 soles 95 cada uno. Helado Pesiduro y Donofrio por 1 litro a 9 soles 45 cada uno. Y con tu CMR a 8 soles 99 cada uno. Mamá sabe, Totus te da más por menos. En cada duna, en cada desierto, solo los mejores consiguen el mayor rendimiento. Por eso, en Repsol, todo lo que aprendemos en la alta competición lo aplicamos a nuestros productos, desarrollando combustibles y lubricantes con la máxima calidad que protegen la vida de tu motor y mejoran la eficiencia de tu automóvil.
Estamos aquí nuevamente en Contacto de Verano, ya cerrando esta conversación que ha estado tremendamente enriquecedora con Gustavo Gorriti. Le decía a Gustavo que voy a tomarme la libertad de invitarlo la semana que viene de nuevo, porque nosotros queríamos conversar con él sobre el caso Lavajato, que es una situación tremenda, una gangrena que ha infectado al Estado peruano en varios gobiernos. Pero pues ha salido Alberto Fujimori en libertad, ha ido a su casa y hemos tenido que ocuparnos de ese tema. Solo para terminar, Gustavo, tú me decías que Kuczynski de alguna manera ha terminado siendo Chamberlain, ¿no? Por la forma en cómo hizo las cosas y por elegir no pelear cuando tendría que haberlo hecho de acuerdo con lo que algunos sostienen. Pero parece que en algún momento, en este momento del que tú bien graficabas, quiso ser Churchill, pero eligió ser Churchill en Galípoli, no en Dunkerque, ¿no? Porque de alguna forma eligió pelear en el peor momento. Ni Dunkerque. O sea, digamos, fue Chamberlain que quiso disfrazarse de Churchill. Y el disfraz, como todo disfraz, le duró unas cuantas horas solamente. Le duró pero no, detrás de eso había, porque bueno, está el otro estereotipo de Inglaterra, ¿no es cierto? El de la pérfida Albión. Entonces, aquí detrás de eso había hipocresía. Una marcada hipocresía, porque él estaba jugando así, con la cara de nerd y todo, estaba jugando a dos cachetes clarísimamente, y por un lado, tocando las trompetas de la libertad, de la democracia, y por el otro lado, viendo cómo hacía su arreglo para lo del indulto. Desde el punto de vista, digamos, si alguien ha salido sin gloria, sin honor, sin nada de todo este proceso y que va a tener una larga deuda moral que ir pagando en el futuro, ese es Kuczynski. Desde el punto de vista actual de Fujimori, Fujimori está en libertad, está además pasando su primera noche fuera de la clínica, en una casa, según dicen, que tiene un valor considerable de alquiler. Me alegra muchísimo de que la economía de un expresidente dé como para eso. De repente le queda un vuelto para pagar las reparaciones civiles, de la que entiendo que no ha pagado un centavo todavía. Pero, en fin, va a haber tiempo de hacer esas matemáticas contables en el futuro. Ahora estamos en situaciones muy fluidas, complejas, complicadas, y en efecto, una vez de que termine todo este revoloteo, van a seguir funcionando aquellos aspectos, aquellos procesos que son más importantes, entre ellos, sin duda alguna, el de la investigación de Lavallato, que ahora entra en un año decisivo. Crítico. Decisivo para o la revelación o el encubrimiento. Y estas son las dos fuerzas que van a luchar, se van a contraponer, utilizando fuerza, astucia durante todo este tiempo. Investigación de un lado, y por el otro lado, disfraz de supuesta anticorrupción bajo el deseo final de lograr el encubrimiento. Entonces, va a ser, en ese sentido, el drama real que yo creo que va a haber este año, va a ser el del caso Lavallato aquí en el Perú y en varios otros países de América Latina. Fantástico, muchas gracias por habernos acompañado. Gustavo, yo te pido, y cerramos así, volver la semana que viene, porque de esto queremos hablar contigo. Hacemos un corte y regresamos con el congresista Clemente Flores. Gracias por acompañarnos. Comenzaron los días fantásticos. 50% de descuento en miles de productos de las mejores marcas, más 10% de descuento adicional exclusivo con tu CMR. Solo en Saga Falabella y en sagafalabella.com. En Canal N te escuchamos y te ayudamos. Repórtanos tus denuncias con el hashtag #AlertaNoticias a través de nuestras redes sociales. Facebook, @Canal N Oficial. Twitter, @Canal N. WhatsApp, 998-131-696.
Bien, bienvenidos de vuelta a Contacto de Verano. Nos acompaña el congresista Clemente Flores. Pero le voy a pedir, congresista, dos cosas. Primero, disculpas, porque hoy día ha visto que ha sido un día movido en lo político por lo que ha pasado con el presidente Fujimori. Y además porque estamos en línea con el congresista Bienvenido Ramírez para escuchar sus impresiones sobre el traslado a La Molina del expresidente Fujimori. Congresista, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué impresión tiene usted que de alguna manera representa al grupo que se plegó junto con Kenji Fujimori a darle apoyo al presidente y que de alguna forma catalizó la posibilidad de este indulto que para algunos se ha especulado ha tenido que ver con estos votos que usted emitió junto con los Avengers? Así es, un día histórico para el país, un día feliz para todos los fujimoristas del pueblo peruano. Hoy está en su casa disfrutando de su familia y esperemos que todo sea de acá en adelante gobernabilidad y paz en el país. ¿Usted cree que va a ser así, congresista? No tenemos la menor duda. Nosotros esperamos de que el presidente Pedro Pablo Kuczynski pueda culminar su periodo de gobierno hasta el 2021 como la mayoría del pueblo peruano lo eligió. Ahora, congresista, dentro de su bancada, en el propio corazón de su bancada, hay un cisma que se hace cada vez más evidente porque Kenji Fujimori publicó primero una foto en la que él de alguna manera decía que era una especie de vengador, evocando a Kill Bill, ¿no? Esta película americana. Y luego Kenji tuiteó que directamente él pedía la cabeza, por así decirlo, de Ana Vega y de Pierre Figari. Y el día de hoy, Fuerza Popular ha sacado un pronunciamiento respaldando a Vega y a Figari. Entonces, ¿de alguna forma cree usted que se va a poder conciliar dentro de Fuerza Popular la existencia de estas dos facciones sin llegar a una decisión? Indudablemente es un poco preocupante, ¿no? Lo que siempre se ha pedido y lo que se quiere es la reestructuración del partido. ¿Y cómo cree usted que debería darse esta reestructuración? ¿Qué sugiere? ¿Cómo lo plantea? Lo que había pedido el colega parlamentario Kenji Fujimori, la reestructuración y la salida de todos los asesores. Pero es que a eso va mi pregunta, porque justamente Fuerza Popular hoy día ha emitido un comunicado con 4 puntos, en donde el cuarto punto es justamente el respaldo a estos asesores. Entonces, ya recibieron una respuesta institucional, además. Es motivo de que nos reunamos los 10 parlamentarios a posteriori después de este comunicado y se sabrán tomar una determinada decisión. O sea que va a haber una nueva reunión de los Avengers. Por ahí los consejos de Alberto Fujimori como líder histórico. O sea, va a haber una presencia, una impronta de Alberto Fujimori en cuanto por lo menos a consejos dentro de este grupo de 10 congresistas que usted integra. ¿Va a haber una comunicación con él? ¿Alberto Fujimori va a conversar con ustedes? Pediremos hablar con él si es que su salud lo permite. Y me imagino que esa visita, esa reunión entre esta facción de 10 congresistas y el expresidente Fujimori se va a dar pronto. Me imagino que mañana irán a visitarlo. No sé, todavía esperaremos de que él disfrute de su familia. Creo que es necesario, después de tantos años, de 12 años, que sería respetuoso de nosotros los colegas parlamentarios de que disfrute la familia, por lo menos este fin de semana, y posteriormente los primeros días de la semana entrante estaremos reuniéndonos con él a recibir sus mejores consejos que él nos pueda dar en política. Bien, congresista, muchas gracias por su comunicación. Ha sido el congresista Bienvenido Ramírez de la todavía bancada de Fuerza Popular, y digo todavía porque él, recordemos, es uno de los congresistas que se plegó a Kenji Fujimori y que no votó en favor del indulto que promovía el fujimorismo y que presentó Marco Arana, que es importante que no se olviden porque Marco Arana critica mucho lo que ha sucedido, pero fue él el que presentó la moción de vacancia. Congresista Flores, me va a disculpar, ahora sí,
podemos conversar un poco. Lo importante es que la población esté informada de toda esta situación, cómo se está manejando. Le agradezco mucho. ¿Qué opinión tiene usted de lo que ha pasado? Comencemos por ahí y ahí nos vamos a hablar de la bancada. Yo creo que hay que separar las cosas, ¿no? Por un lado es el tema político y por otro lado el tema familiar. Viendo del lado familiar, ¿quién no quiere ver a su padre en libertad, compartiendo con sus hijos? ¿No? Creo que en un momento familiar es sumamente importante y rescatado por ese lado. Pero por otro lado tenemos el tema político, que hay que mirar, creo que lo que se nos viene. Nos enfocamos mucho en lo que pasó y, bueno, entendemos, hay pues, familias que han perdido sus hijos, sus seres queridos, etcétera, etcétera, ¿no? Y es entendible la indignación de esas familias, hay que escucharlos y entenderlos como tal. Pero nos perdemos el norte, que tenemos 30 millones de peruanos que están esperando la reactivación de la economía, que están esperando generación de puestos de trabajo, que están esperando que el país mejore, que la seguridad ciudadana, que los campesinos, que la reconstrucción en el norte del país, etcétera. Hay muchas cosas importantes y no estamos mirando hacia adelante, nos estamos enfocando en el pasado, en el pasado, en el pasado. Creo que no nos deja mirar lo que tenemos mucho por hacer hacia adelante. Congresista, le pido un segundo porque tenemos en línea a la congresista Maritza García, que también va a darnos sus apreciaciones sobre lo que ha sucedido. Congresista, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué ánimos hay dentro del partido y sobre todo dentro del grupo parlamentario que ahora esta facción que usted integra? Personalmente le digo que me puedo sentir súper feliz de haber visto el rostro de Kenji Fujimori alegre, recogiendo a su padre, al igual que después los demás hijos que se han integrado al grupo, porque era un deseo del presidente después de tantos años reunirse con su familia. Congresista, ¿y usted cree que esta satisfacción inmensa que dice que siente es compartida por toda la bancada o cree que tiene algunos compañeros de bancada que no están tan contentos con esta puesta en libertad de Alberto Fujimori? Yo creo que como momento histórico, este 4 de enero, yo creo que todos los congresistas de Fuerza Popular se han sumado a esta algarabía y están contentos porque lo han expresado a través de redes sociales. Eso lo he podido ver a través de diferentes tweets y creo que la alegría es de todos los de Fuerza Popular. Pero varios de sus colegas parlamentarios, y permítame usted que insista, han tenido varios momentos de descalificación directa y abierta al liderazgo de Alberto Fujimori y a la, importancia que él tiene dentro de la bancada de Fuerza Popular y dentro del Fujimorismo como movimiento. Y yo no creo que ellos estén tan contentos como usted, pero especulo, por eso le hago la pregunta. De eso no hay duda, pero lo que tampoco podemos dudar es que después de la libertad del líder histórico, casi todos han expresado su alegría, han celebrado, porque incluso lo han ido a visitar a la clínica, y creo que eso denota que de alguna forma también están en busca de la reconciliación que Kenji Fujimori viene buscando. Yo conversaba hace un momento con el congresista Bienvenido Ramírez y le preguntaba si es que esta colisión que hay entre la facción que hoy lidera Kenji Fujimori y la facción que lidera su hermana, que se viene agudizando con este pedido de salida de Ana Vega y de Pierre Figari por parte de Kenji y esta respuesta que ya dio oficialmente Fuerza Popular con su comunicado, ¿tiene una salida visible? ¿Cree usted que van a poder reconciliar estas posiciones o cree usted que se viene una decisión dentro de la bancada? Hemos planteado críticas constructivas a fin de que se pueda separar para poder llevar un partido sólido, disciplinado, como siempre ha funcionado, y hoy hemos tenido un pronunciamiento que definitivamente demuestra que ellos están separados del CEN, pero siguen siendo asesores de nuestra lideresa Keiko Fujimori. Así que esperemos que las cosas mejoren. Hoy más que nunca que se ha dado la libertad plena del ingeniero Alberto Fujimori, quien ya está gozando con su familia, podamos reconciliarnos para un mejor trabajo de gobierno, para poder avanzar con los proyectos de ley, para poder avanzar con la reconstrucción, que es lo que la población peruana en general está esperando. Ahora, congresista, pero el golpe que Kenji Fujimori encajó contra la señora Vega y el señor Figari
no fue un golpe de poco calibre. Él dijo que estos señores habían de alguna manera conspirado en contra de la libertad de su padre. Y el comunicado de Fuerza Popular respalda y ratifica la confianza en estos dos señores. Entonces, por eso es que yo encuentro difícil, por lo menos en las expresiones públicas de los dos bandos que hoy día se han configurado, que se puedan reconciliar. Usted me dice que van a tratar, pero ¿cómo? Personalmente respeto y comparto la línea de Kenji Fujimori, pero se verá en el futuro qué estrategias se negociarán para volver a una reconciliación y a una disciplina como siempre lo hubo en Fuerza Popular. Esperemos que así sea, que se eliminen las asperezas por el bienestar del país. Congresista García, una consulta para terminar. ¿Usted ha dejado de considerar que Keiko Fujimori es su líder? Nunca dejé de considerar que Keiko Fujimori era líder. Lo que dije es que hay 3 momentos en la historia del fujimorismo. El primero, el líder histórico, Alberto Fujimori. La segunda, el líder actual de Fuerza Popular, que es la señora Keiko Fujimori. Y actualmente el bloque, por las discrepancias y las exigencias que Kenji últimamente venía solicitando. Pero hay que reconocer también los méritos de Kenji Fujimori al interior de Fuerza Popular, por su trabajo que hizo para la formación del partido. Pero se lo pregunto a usted directamente, ¿quién es su líder, Kenji o Keiko? Tengo en este momento 3 líderes, uno histórico, líder de Fuerza Popular, y líder actual de los 10 congresistas que actualmente hemos dado un voto disidente a efectos de no vacar al presidente de la República. Bien, congresista, muchas gracias por su llamada, gracias por su comunicación. Congresista Flores, parece que hay una santísima trinidad dentro de Fuerza Popular porque hay 3 líderes que son 1 y 3 al mismo tiempo. Me estaba usted dando sus impresiones y yo le decía que sin duda esto va a generar un cambio dentro de la estructura de poder del fujimorismo, pero yo quería conversar con usted sobre la bancada oficialista, que también ha sufrido una decisión y una amputación importante en su cantidad de miembros. ¿Qué pasó? Bueno, lamentamos que la pérdida de 3 colegas. Las puertas hemos dejado abiertas, esperemos que al momento ellos reflexionen. Yo pienso que ellos esperaban que venía algo mucho peor de lo que se generó. ¿A qué se refiere con algo peor? ¿Qué hubiera sido peor? No sé, posiblemente que renunciaban más ministros o iba a ir más congresistas, iban a salir, una cosa por el estilo, ¿no? Pero no fue así, al contrario. Pero ministros han ido varios y congresistas no sé si se podían ir más. Bueno, los ministros se van a cambiar, es una recomposición, ¿no? Creo que ellos esperaban que iban a salir posiblemente más congresistas y no fue así. Al contrario, creo que ahora se empieza a reforzar el partido, va a ser una bancada, claro, mucho más pequeña, pero más sólida. Pero es pequeña, llegando ya a un punto... Si miramos bancadas, en el Congreso hay bancadas de 5 congresistas, ¿no? Entonces creo que nosotros estamos con, 14 congresistas ahora, ¿no? ¿Y qué tan viable ve usted los 3 años y medio de gobierno que quedan de cara a la relación con el legislativo, con las asperezas que evidentemente no han sido resueltas y con esta alienación de parte del fujimorismo? Yo creo que es una oportunidad para el Ejecutivo de cambiar nuevos ministros que tengan un enfoque distinto a lo que se estaba manejando ahora. ¿Cuándo cree y no usted solamente que va a hacer esto, pensando, o sea, la gente piensa que la reconciliación es entre el Congreso y el Ejecutivo, ¿no? O entre Fuerza Popular y Peruanos por el Cambio. La real reconciliación es con el pueblo, que ha sido olvidado, que lo hemos dejado, que hay temas de interés nacional que no lo estamos viendo. Creo que ahí se tenemos que enfocar y los ministros en esa línea tienen que trabajar. Permítame hacerle la pregunta sobre lo que usted acaba de decir, congresista. Yo creo que quien pensó que la reconciliación tenía que ser con el Congreso fue el presidente Kuczynski. Porque, digamos, más allá del fondo y de el asunto del indulto humanitario, no humanitario, en fin, la forma en cómo se ha dado el indulto ha dejado una percepción generalizada de que ha habido una negociación que ha permitido conseguir estos votos a cambio de... Yo creo que hay muchos analistas, políticos, etcétera, que el momento probablemente no fue el adecuado, ¿no? Se hubiese sido en otra circunstancia. Pero el fondo, creo que de alguna otra forma
tendría que darse, porque el presidente en un momento tenía pensado dar el tema del indulto. En reiteradas oportunidades lo mencionó. Primero quería que esto se dé a través del Congreso, con una ley, pero Fuerza Popular rechazó ese proyecto de ley que presentó un colega, el congresista Vieira. Al no darse en el Congreso, entonces el presidente, cuando le presenta esta situación, pasa, de hecho, por el estudio de los médicos y se dan las condiciones y el presidente pues indulta. Está dentro de su marco constitucional. Nuevamente una pequeña interrupción, congresista, porque está en línea el congresista Jorge Castro del Frente Amplio para apuntar sus ideas y sus opiniones con respecto a lo que acaba de suceder, al traslado de Alberto Fujimori a esta casa en la estancia. Buenas noches, congresista. Buenas noches, mi estimado Mijael, aquí estamos a tu disposición. ¿Qué impresión, qué sabor le deja este traslado express también del presidente Fujimori a esta casa en La Molina, esta dada de alta tan expedita? Bueno, es indudable que para todos no es una, si bien es cierto, no es una sorpresa, dado que ya se veía venir en este sentido como consecuencia del indulto decretado de una forma pues hasta cierto punto sorpresiva y sobre todo una situación bastante complicada para el país otorgada por Pedro Pablo Kuczynski. Bueno, hacia adelante va a merecer una serie de cuestionamientos, inclusive ya nuestra bancada ha manifestado su intención de reaperturar este tema de la vacancia y lógicamente para nadie, como decíamos, ya esta es una situación que se veía venir como corolario de lo anterior, o sea, de lo que sucedió en aquel momento de justamente del canje de la vacancia con el indulto. Congresista, pero aquí lo interrumpo por un segundo para hacerle una pregunta que le hice hace un momento a Marco Arana y la verdad no me respondió de manera tajante, por lo menos. La situación en la que usted habla de negociación y habla de trueque entre el Ejecutivo y la bancada, esta mini bancada de Kenji Fujimori, esa situación se generó por el pedido de vacancia que presentaron ustedes. Entonces, de alguna manera, creo que el Frente Amplio no ha terminado de asumir, por lo menos, el papel que ha jugado, porque fue el Frente Amplio el que generó, el que fertilizó la tierra, para que pueda darse este clímax en el que el presidente, bien o mal, tomó la decisión que tomó. No tanto así. Nosotros no hemos generado esta situación. El problema es que ha habido una inconducta de parte de diferentes actores en este momento, o en ese momento, los diferentes actores que estaban comprometidos en una solución ante el problema que se había presentado a Pedro Pablo Kuczynski. El problema es que ya se torna de manera diferente en la medida que lo que debió de ser una conducta pues propia, apropiada de parte de los congresistas, de todo el Congreso de la República, lamentablemente pues se torna en otra forma y se traduce en lo que todo el mundo ya lo conoce, en el canje. Pero como congresista, actitud, pues, eso es lo que le pregunto. ¿Es usted consciente de que este canje solamente se pudo dar por el pedido de vacancia que presentó su bancada, que finalmente terminó siendo aliada del fujimorismo? No terminó siendo aliada de ninguna manera. Lo que habría que preguntar es que por qué en determinadas circunstancias quienes tienen, en este caso, la voluntad del pueblo, como representantes que somos en el Congreso, tuercen su propia, porque aquí por encima de todas las personas está el interés nacional, y es absolutamente de interés nacional el hecho de que Pedro Pablo Kuczynski le había mentido al país y era indudable que la vacancia tenía que correr de todas maneras. Sin embargo, aquí comienzan a primar los intereses personales o los intereses familiares o de grupo, y eso es lo que lamentablemente le ha hecho mucho daño a la política nacional y lamentablemente tenemos que volverlo a repetir, le seguirá haciendo daño si continuamos en esta tarea. El interés tiene que ser el interés nacional, tiene que primar por encima, muy por encima de cada uno de los intereses personales, familiares o de grupo. Bien, congresista, yo le agradezco mucho por la llamada y por darnos sus precisiones, sus ideas con respecto a lo que ha sucedido. Nosotros aquí vamos a continuar conversando con el congresista Flores y retomamos donde justamente tuvimos que interrumpir la conversación, que es el tema del gabinete.
¿Cuándo va a presentar el presidente Kuczynski al nuevo gabinete? Bueno, están convocando a las personas, entrevistando y espero que la primera semana, la semana que viene, ¿no? Deben estar ya presentando el gabinete. ¿Qué tal es la conversación, el intercambio de ideas? ¿Qué tan fluida es la relación entre la bancada y el presidente? Hay buena relación. ¿Usted, por ejemplo, hace cuánto tiempo no habla con el presidente? No, hará una semana que hemos estado en su casa el presidente. Y dígame una cosa, cuando el presidente toma la decisión de indultar a Alberto Fujimori, ¿lo conversó con la bancada antes, durante, después? No, se vio un momento que la posibilidad estaba de indultarlo, pero no sabíamos la fecha. El 28 de julio, ¿no? Así es, no sabíamos la fecha, en qué momento se daba. El presidente ha tomado una decisión personal, me imagino con sus abogados, un entorno muy cerrado, que incluso la misma premier desconocía del tema, ¿no? ¿Usted cree que la premier desconocía del tema? Claro, porque si no, ella nos hubiese comunicado también a nosotros, porque también es congresista, y creo hay bastante acercamiento, nos hubiese informado, esto está pasando, ¿no? Ahora, más allá de esta relación, regresando al tema del gabinete, se rumorea, hay la voz de que usted podría ocupar la cartera de Agricultura. ¿Esto es así? Bueno, mira, hay nombres que proponen seguramente en el partido, algunos colegas habrán soltado el nombre, pero yo no tengo ninguna llamada todavía del presidente que me ha dicho, estás en cartera, pero si se da las posibilidades y el presidente me lo pide, con mucho gusto de servir a mi país, encantado. ¿Usted aceptaría entonces ocupar el cargo? Sí, claro, si el presidente me lo pide, encantado. ¿Y cree que este gabinete tiene que ser un gabinete que recoja a miembros de varias bancadas? Por ahí se ha dicho que tiene que haber fujimoristas en el gabinete. El fujimorismo ha dicho que no va a integrar el gabinete, pero por otro lado ya no podemos hablar de un solo fujimorismo. Creo que la realidad nos ha en la última semana mostrado que hay ya dos bandos claramente escindidos, salvo que una reconciliación se dé, y de repente pues se podría convocar a algún miembro de esa facción de los Avengers, ¿no? Yo creo que si realmente... Disculpe que haya dicho los Avengers, pero me da mucha risa. Yo creo que si realmente las bancadas de diferentes partidos están pensando en el país, ¿por qué no? Si tienen personas representativas que podrían aportar en algún ministerio, que se ponga a disposición. Creo que cada uno está poniendo su trinchera, cuidando su espacio, ¿no?, en su partido político y no está pensando en el país. Pero es que también pienso yo, y ayer lo conversaba con Luis Daveluy y con Ditel Columbus aquí, hay un problema que es que de alguna manera integrar el gabinete para quien no forma parte de Peruanos por el Cambio, que es su caso, significa cierto endoso al presidente Kuczynski en este momento. Y endosar confianza y entregar esta voluntad de trabajo al presidente Kuczynski en este momento es difícil porque la propia legitimidad del presidente se ha visto muy dañada y el asunto de su vínculo con Odebrecht de alguna forma fue respondido de manera escueta en el Congreso, pero el asunto todavía no ha terminado. ¿Cree que va a ser fácil convocar a un gabinete? Mira, si eso están pensando, o en esa posición como tú lo estás viendo, es hacer cálculos políticos. O sea, mientras tienes 30 millones de peruanos que necesitan que el país realmente empiece a caminar, tenemos muchas cosas por hacer en el país. Y están pensando en esta situación. Entonces, realmente estas personas no tienen un interés de país, ven intereses personales, partidarios. Por eso nosotros hemos tendido los puentes. Si se dan las condiciones, en buena hora. Si no, miraremos otras personas representativas que realmente quieran trabajar por el país. Bienvenido. Y creo que en esa línea está trabajando la premier. Pero de todas formas, congresista, es bien difícil hablar de poner por delante al país, a los 30 millones de peruanos, cuando el liderazgo está en manos de alguien que, para quien pueda ser convocado, no recoge los valores que de alguna forma sustentan
a la investidura que tendría que tener el presidente. Entonces, Es que- usted me dice hay que poner a los 30 millones por delante. De acuerdo, pero yo estoy seguro que, que el hay presidente- muchos presidentes bajo los cuales a usted ver, no sería ministro. Hay documentos, hay cosas que se investiguen. Nadie está diciendo que no se investigue, pero no hemos llegado a una conclusión. No tenemos un informe de un proceso de No, no, de investigación acuerdo, y de descargos acuerdo. para determinar y que ese va el a ser un presidente proceso está largo, cuestionado, ¿no? Entonces acá estamos en supuestos y creo que por supuestos dejar el país de lado no me parece, ¿no? No, Creo claro, que pero los partidos deben tener en eso- la sabiduría y la grandeza de dejar de lado los intereses partidarios y poner delante el país. Pero hablando de grandeza y de sabiduría, ¿no hubiera sido sabio y quizá grandioso, lo dudo, pero sabio, del presidente Kuczynski haber sido un poco más claro con este asunto? Porque ha tenido versiones que indefectiblemente se contraponen. Primero dijo que no tenía ningún vínculo, dijo que tenía un poco de vínculo, después dijo que Sepúlveda. Entonces, si el presidente hubiera dado el discurso que dio la noche anterior a la moción de vacancia, en donde de alguna forma fue categórico, explicó la cuestión con un poco más de solvencia, en el momento en el que aparecieron las dudas, quizá la vacancia no hubiera llegado al punto de ebullición al que llegó tan rápido. Pero por eso mismo, esas dudas se tienen que esclarecer. ¿Y qué ha hecho el presidente? Ponerse a disposición de la Fiscalía que haga las investigaciones. Y creo que es la institución que conoce, especializada en el tema, que profundice y si determina alguna responsabilidad, bueno, se verá en su momento, ¿no? Pero no por un tema supuestos, no hay nada, un hecho concreto, querer en este caso al presidente sentenciarlo. Para ir terminando, congresista, hay varias voces que se han alzado diciendo que se van a iniciar acciones tanto en fueros jurisdiccionales nacionales como internacionales para poder intentar revocar el indulto. ¿Cuál es la posición de la bancada de Peruanos por el Cambio con respecto a esta posibilidad y cuál va a ser la defensa que van a ensamblar de la acción del presidente? Bueno, el presidente ha tomado una decisión dentro de un marco constitucional. Si hay algunas observaciones, cosas por el estilo, se verá en su momento, ¿no? No que no podemos aventurarnos sobre qué cosas van a cuestionar, sobre qué tema. No, el cuestionamiento ya está en la mesa, ¿no? Que ya se ha puesto en la mesa y no lo he puesto yo. Juristas y varias seguramente verán, han dicho que el indulto no encaja dentro del tipo de un indulto humanitario, que es el tipo de indulto que ha recibido Alberto Fujimori, que es un indulto regular y que por tanto habría un vicio en el proceso. Entonces, frente a eso, ¿qué va a hacer Peruanos por el Cambio? Nos juntaremos en su momento, la bancada tomará una decisión y nos pronunciaremos, ¿no? Pero por el momento no tenemos ninguna información, un hecho preciso, que tengamos una comunicación formal. ¿Y el presidente les ha ido comunicando el ritmo de los acontecimientos que han sucedido al indulto? El presidente les contó que venía el indulto, bueno, una vez que se enteraron, les ha ido contando lo que iba a pasar, cuál ha sido la conversación interna con respecto a lo que ha pasado con el presidente Fujimori. No, después del indulto ya no, en mi caso, no estuve en el norte. Le pido un segundo, Sí, que me tengo que ir a un corte comercial y regresamos. Y nos cuenta ahí. Encantado. Con estos preciosos de Totus ahorramos todas. Arroz extra Totus por 5 kilos a 15 soles 29. Y con tu CMR a 14 soles 99. Tripack, Coca-Cola, Inca-Cola, Fanta por 3 litros a 20 soles 90. Mamá sabe, Totus te da más por menos. Perdón, lo interrumpí al congresista Clemente Flores por irnos a una breve pausa. Estamos de vuelta, congresista. Le preguntaba yo con respecto a cuál ha sido el tenor de las conversaciones dentro de la bancada con respecto a lo que ha sucedido con el fujimorismo y con la libertad de Alberto Fujimori. Yo no estuve en estos días en Lima, estaba en el norte. Sé que se ha reunido con algunos colegas congresistas. Me imagino que debe haber compartido con ellos, la verdad, darles explicaciones cómo es que se generó el tema después del indulto, ¿no? Pero que ahorita su preocupación del presidente es más, en este momento, ver el tema del gabinete. Creo que el indulto ya pasó, veremos cómo va a desarrollarse en el transcurso de los días. Su preocupación en este momento es la conformación del nuevo gabinete. Bien, congresista, muchísimas gracias por habernos acompañado y sobre todo hasta esta hora de la noche, son las 12:16. Ya ha sido una jornada atípica por la libertad de Alberto Fujimori. Quizás la próxima vez que lo entreviste será usted encantado. ministro.
Así que espero que me dé la exclusiva si es que integra usted ese gabinete. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, y nos Mijael. quedamos Gracias. con estas imágenes históricas del traslado de Alberto Fujimori de la clínica en la que estuvo internado a la casa en la que ahora habita en la estancia en La Molina. Buenas noches y conmigo hasta mañana a las 11 de la noche.